enmarcar estas jornadas dentro de este proyecto y adelantar un poco los resultados de este proyecto. Bueno, en un contexto de negacionismo de todos los tipos, negacionismo de las guerras que están pasando, negacionismo climático, negacionismo social y negacionismo de responsabilidades, entre otros, en un contexto de una sociedad utilitarista en la que nos podemos plantear explotar la naturaleza y los recursos para el lucro de unos pocos, ha funcionado. Y centrándonos principalmente en esa explotación que tiene que ver con la alimentación y la producción agraria y cómo dentro de estas presiones sociales, dentro de un contexto de cambio climático, podemos encontrar iniciativas resilientes y a la vez apoyarlas, porque si una cosa hemos aprendido a lo largo de este proyecto es que luchadores resilientes y valientes existen, pero que muchas veces desde la comunidad y desde las administraciones no somos capaces de apoyarlos porque normalmente están invisibilizados. Pues partiendo del análisis hecho por el PENAC, que trata diferentes temas transversales, la vulnerabilidad territorial, la vulnerabilidad social, los efectos transfronterizos, la integración del enfoque de género dentro de todas las acciones que hace, y nosotros hemos querido también, aquí se habla de género, pero hemos querido ser inclusivos para lo que son todos esos colectivos vulnerabilizados y intentar evitar que las propuestas para la adaptación precisamente sean lo contrario a lo que queremos promover. Pues hemos también analizado quiénes son los más afectados. Como hemos dicho, el PENAC analiza qué territorios son más vulnerables, qué colectivos son más vulnerables. Hay que comentar que en las últimas reuniones que hemos tenido dentro del plan participativo para el nuevo plan de adaptación al cambio climático, hemos detectado que como colectivo de personas vulnerables ante el cambio climático, las trabajadoras del campo y las pequeñas y medianas fincas, de esas personas que realmente están trabajando a pie de campo, no están contabilizadas como vulnerables cuando esa exposición, pero eso es algo que ya se está recogiendo en el nuevo PENAC. Y lo que hemos detectado es que, así como hay territorios más vulnerables y hay colectivos más vulnerables, cuando juntamos los dos, como tenemos en el caso de Málaga, Gerona y Mallorca, que son los 3 estudios de caso, esa vulnerabilidad todavía se escala más. ¿Qué entendemos como resiliencia climática del sector agrario? Sí, hemos empezado analizando y a base de talleres participativos y encuestas, intentar detectar qué entiende y qué entendemos todas como resiliencia climática para las comunidades. Y ahí hay unanimidad. Todo el mundo quiere un entorno saludable, estamos hablando de calidad ambiental y de un ambiente saludable, quiere acceso a agua y alimentos saludables, quiere una diversificación económica de su entorno para poder trabajar desde donde vive, quiere unas condiciones de trabajo dignas, tanto para ellas como para su entorno, quiere una protección ante los eventos climáticos adversos, porque ahora es algo que cuando hablamos de cambio climático lo tenemos muy reciente, sobre todo en la cuenca mediterránea, y quiere una libertad para vivir sin miedos. Cuando empezamos a analizar qué se entiende como resiliencia climática del sector agrario, aquí solo nos surgieron preguntas. En todas las entrevistas quedaba como, o bien no había consenso, o bien la pregunta quedaba en el aire. ¿Son esas personas que ahora mismo ostentan la titularidad de las explotaciones? ¿Son todas esas explotaciones las que realmente conforman el sector agrario? ¿O realmente son las personas que están trabajando y produciendo nuestros alimentos? Las trabajadoras del campo actualmente en nuestra concepción legal de sector agrario no entran, pero en nuestro imaginario sí entran todas las personas que están trabajando en el campo.
Entonces, aquí os dejamos las preguntas para que cada una las responda y para que vea desde su trabajo cómo puede contribuir a eso. También nos surgieron las dudas de si son equiparables los impactos en todos los territorios, y de ahí la respuesta fue que no, que tenemos territorios mucho más vulnerables, que en el Mediterráneo, con unos suelos alcalinos básicos, tenemos una amenaza mayor por erosión de la materia orgánica y por una pérdida de la biodiversidad, que además estamos más expuestos a los eventos climáticos extremos, que hay diferentes grados de vulnerabilidad dependiendo del tipo de explotaciones y del enfoque de las explotaciones. Hemos diferenciado también entre explotaciones porque entendemos que explotar es una palabra que ya tiene ciertas connotaciones y parte de esa concepción de los recursos naturales o humanos como un recurso para la productividad en lugar de darles el valor que tienen en sí, y de las fincas. También, como es un entorno, aunque no fuera catalano parlante, esto en Málaga también esa era la palabra con la que se sentía más cómodos. Y que el tema, las condiciones de género, de origen, de condición socioeconómica especialmente, hay una porofobia y una vulnerabilidad mayor a quien menos poder adquisitivo tiene, y de edad que sí la notamos tanto en el campo como dentro de las comunidades. Y la respuesta que hemos encontrado para superar todas estas vulnerabilidades es que en los territorios, que los impactos son diferentes según el territorio, que depende de las condiciones climáticas, pero que también hay una afectación o un impacto dependiendo de la cultura de ese territorio. Si hay una cultura colaborativa de cohesión, la vulnerabilidad es menor para los colectivos sociales. La dimensión económica de la finca, por una cuestión de economía de escala, por una cuestión de competitividad y por una cuestión de internalización de costos, también influye en el grado de vulnerabilidad. Tener los terrenos o las infraestructuras en propiedad de cara a las fincas sí que marca la posibilidad de hacer frente a una inclemencia climática o no, la capacidad de reacción. Si tú tienes una propiedad, si el terreno es en propiedad, al menos el seguro te cubre una parte. Si no lo tienes en propiedad, normalmente no te cubre los daños que recibes. Ahí también la capacidad de inversión también es un factor de dificultad de incidencia. El género, el origen, la edad, la situación de regularización y de legalización también es un factor, y el grado de integración y pertenencia a una comunidad. Cuando hemos analizado a las iniciativas agroecológicas, entendiendo como iniciativas agroecológicas aquellas que cumplían con unos requisitos que hemos con una herramienta propia que hemos desarrollado dentro del marco del proyecto, tomando como referencia el TAPE, la herramienta de la FAO para ver el grado de cumplimiento agroecológico de las iniciativas, el OASIS, que es la herramienta que tiene Agroecology Europe para ese mismo uso, y el COMPAS, que es la herramienta de la Unión Europea, hemos detectado que las iniciativas agroecológicas, las que hemos entrevistado y hemos hecho un análisis en profundidad, en mayor o menor grado contribuyen a una calidad ambiental, contribuyen al acceso a un agua saludable, evidentemente, con la parte que a ellos les corresponde, y a unos alimentos saludables, eso sí, en mayor grado, a una diversificación económica, porque normalmente tienen contactos y conexión con la transformación, con la comercialización a nivel local. Las condiciones de las trabajadoras sí que son mejores en explotaciones, en estas iniciativas agroalimentarias. Muchas veces no es lo mismo para los titulares de la explotación, que acaban con una situación de sobrecarga laboral, y normalmente esa implicación hace que se les acabe tratando de workahólicas y trasladando la culpa a esa alta implicación de esas iniciativas y es una forma también de evadir responsabilidades desde la comunidad.
vas sobrecargado, quieres estar en todas las reuniones, que tenemos ahí unos cuantos agricultores de referencia y en la sala tenemos alguno, como por ejemplo Sebastián, que está en todos los frentes y entonces no le da la vida para estar en todo. En cuanto a la protección ante los cambios climáticos adversos también, el no tener el suelo arado y desprovisto de materia orgánica cuando hay una riada retiene una parte de suelo, a veces no llega a ser toda la que querríamos, pero sí que hay una protección ante eventos climáticos adversos y esa cultura de colaboración que cultivan estas iniciativas agroecológicas también hace que cambiemos competencia o competitividad por colaboración y que el entorno es mucho más amigable. Por otro lado, estas iniciativas se ven normalmente discriminadas negativamente por un modelo de consumo y de mercado que favorece a las grandes explotaciones, a la concentración de la producción y a una producción destemporalizada, descentralizada y despersonalizada. Las políticas agrarias y de fomento de la emprendeduría y de la diversificación económica también perjudican a estas iniciativas porque normalmente tenemos una visión muy focalizada en un elemento, no hacemos un análisis multifactor y les pedimos a las explotaciones agrarias, para hablar de explotaciones, pero podríamos hacer lo mismo en las industrias, que diversifiquen su actividad. Pero cuando se van a pedir ayudas, el hecho de que hagan sus propios insumos, que hagan venta directa, que internalicen costes, les penaliza porque gestionan menos superficie. Cuanto más superficie tienes, cuanto más ayuda tienes. Entonces, ahí no están casadas las políticas agrarias con la realidad. Y no se tienen en cuenta la economía de escala, ese reparto más justo de la economía que se hace desde la fragmentación de la actividad económica en cualquier sector no está reflejado en los indicadores de viabilidad y de resiliencia. Pero sí que existen muchísimos ejemplos de éxito, como decía antes Gonzalo, ahí está la esperanza que tiene Isabel, de casos de colaboración y cooperación multiactor donde la coherencia y la inclusión y la participación e implicación de todos los actores están acompañando. Nosotros hemos analizado primero iniciativas agrarias, pero después nos hemos dado cuenta de que hay que ir ampliando las entrevistas y por eso he dicho que aunque sea el evento de cierre, todavía seguimos trabajando el mes que nos queda para hacer más entrevistas porque ese acompañamiento de toda la comunidad también está haciendo que la pequeña y mediana empresa se quede en el territorio y no que tengamos franquicias, porque esas franquicias lo que están haciendo es trayéndonos una alimentación globalizada. Y de todas esas iniciativas vamos a hablar hoy en los diferentes paneles que hay en el día, a lo largo del día, pero nosotros vinimos a hablar de nuestro libro, que son los ecoterritorios, biodistritos, organic districts, a nivel, la concepción a nivel internacional. ¿Por qué nos gusta este concepto y al sector ecológico y agroecológico en general? Pues porque implica a todos los actores. Yo vengo de Mallorca, no puedo quitarme la mochila. En Mallorca tenemos aquí un representante de la administración. Tenemos un proceso que empezó en el 2019 y ahí lo que hemos visto es que sentar a todos los actores en una mesa nos convierte a todos en parte de la solución. Dejamos de pasarnos las culpas los unos a los otros y encontramos respuestas y soluciones de consenso y evita que evadamos responsabilidades. Porque tenemos unas agricultoras y ganaderas muy concienciadas que asumen una sobrecarga laboral y una sobrecarga de costes, unas consumidoras que asumen una sobrecarga de costes y muchas veces en los grupos de consumo sobrecarga laboral, pero los beneficios que están generando son beneficios comunes. Entonces, si de eso informamos a la comunidad educativa, por eso somos muy fans del aprendizaje y servicio, si implicamos a las administraciones de los diferentes niveles, si implicamos a los comercializadores y al sector, Horeca, y empezaré por el final, restauración, cafetería y hostelería y también turístico, entonces reconstruimos y redefinimos la economía desde
las personas y desde la necesidad de ser resilientes como personas y como comunidades. Y los ecoterritorios son una estrategia local que parte muy de abajo arriba. Los actores tienen que ponerse cara entre ellos para que la cosa funcione, para que haya un seguimiento, pero a la vez no queremos que sea una marca, esto a nivel global, por eso nos hemos integrado dentro de una red global. Aquí tenemos a un representante de INER, SEA es el representante de INER a nivel estatal y tenemos a varios compañeros que han colaborado con INER. A nivel europeo tenemos INER, la red de ecoterritorios, que se inició con el biodistrito de Chilento en 2004, y la Alianza Global de Ecoterritorios, que ya cuenta con más de 1.300, yendo hacia 1.500 ecoterritorios o biodistritos a nivel mundial. Aquí se trabaja la agroecología y el turismo, y con esto voy a dar paso a Ernest Cañada, compañero de Albasud. Voy a presentarlo mientras José Luis lleva la parte técnica. Bueno, Ernest Cañada, no voy a extenderme mucho porque es actualmente investigador y investigador de la Universidad de les Illes Balears, pero es, y perdonar el resto de compañeros, pero es el alma de Albasud. Es la persona que a través de su libro Las que limpian los hoteles acompañó a todo el movimiento de las Kellys, estando completamente invisibilizado y visibilizando a aquellas personas vulnerables, porque normalmente investigadores, escritores, acabamos visibilizando a quien relata y no al protagonista del relato. Y el trabajo que ha hecho Ernest ha sido precisamente visibilizar a las protagonistas del relato. Eso mismo ha hecho con las cuidadoras. También ha empezado con nosotros un trabajo de visibilización de las iniciativas agroecológicas que están haciendo un esfuerzo para contribuir a esa resiliencia climática, como he dicho antes. Y es un experto en identificar las problemáticas del turismo, pero a la vez ver esa oportunidad de un turismo de proximidad, un turismo que acompaña a las iniciativas de cada una de las comunidades. Y luego él a lo mejor os dirá alguna cosa más técnica de su currículum, pero en cuanto se pueda damos paso a su presentación. Gracias. Que nos interconectamos, que nos encontramos, que nos cruzamos, a veces nos confrontamos y de alguna manera el objetivo de mi presentación tiene que ver con esto, con cómo pensamos en torno a las posibles relaciones entre la producción agroecológica, de la que vosotros sabéis mucho, pero lo que a nosotros nos tocaba discutir es con qué tipo de turismos queremos interactuar y cómo entendemos el turismo, cómo nos puede generar dinámicas de desplazamiento, de exclusión, y al mismo tiempo cómo podríamos apropiarnos de él, entendiendo el turismo como una práctica social, maleable, transformable, que nos podría permitir que efectivamente responda a las lógicas de reproducción del capital y genere violencia, o que de alguna manera nos sirva como mecanismo para garantizar, afirmar derechos, posibilidades de organizar la vida de otras maneras. Y ese es el espacio de apropiación en el cual desde Albasud estamos empeñados en trabajar. A veces pensamos en esta máxima de David Harvey cuando decía que no había nada moralmente bueno que el capitalismo no pudiera transformar en algo horroroso. Y efectivamente tiene razón, pero al mismo tiempo nos conformamos con esto, renunciamos a la posibilidad de transformar desde una perspectiva emancipatoria lo que podría ser una práctica social, y bajo qué condiciones, cómo podríamos hacerlo. Entonces mi presentación de hoy tiene que ver con esto, con compartiros cuáles son las discusiones que estamos teniendo en el ámbito del turismo o de los turismos, cuáles son las disputas, cuáles son los distintos escenarios y cómo en esos escenarios podríamos encontrar y fortalecer posibles alianzas y en qué sentido.
Si hacemos un repaso rápido a la historia del turismo internacional, solamente viendo este gráfico ya vemos algo que llama la atención, es decir, este crecimiento, primero, que es un fenómeno muy contemporáneo, que es un fenómeno que ha crecido de una manera brutal, que ha tenido algunos momentos críticos, la crisis vinculada a los atentados en las Torres Gemelas y los conflictos armados que vienen después con la invasión de Irak, sobre todo la crisis de 2008, la crisis financiera global de 2008, la caída de la COVID a partir de lo que ello nos genera y su rápida recuperación. En realidad aquí estamos contando desplazamientos, no estamos contando turistas, no estamos contando personas. Y esto es importante porque a veces cuando vemos estos gráficos parece que nos digan que es una actividad que se democratiza. En realidad aquí estamos contando gente que a lo mejor ha cruzado fronteras 30 veces al año, en vuelos privados o de cualquier tipo. Y en cambio mucha otra gente, y luego lo veremos, no está haciendo ningún tipo de desplazamiento. Entonces, esta es una parte de la historia. Para entender dónde estamos es necesario entender las transformaciones que se producen con estas dos últimas crisis. Fundamentalmente, la crisis de 2008, que es una crisis en la cual el capitalismo se encuentra abocado a una situación que no puede seguir reproduciéndose y que tiene que encontrar otras vías. Es muy importante el proceso de urbanización que se produce en la China en estos años como una posibilidad de desplazar temporal y espacialmente las inversiones, pero lo es también el turismo. No es casualidad que una empresa de plataforma como Airbnb nazca en 2008. Tiene que ver con la posibilidad de recuperar beneficios de una forma mucho más importante. Y eso también significa que no solamente hay un crecimiento muy fuerte en volumen, sino que hay un crecimiento cualitativamente distinto. Este crecimiento que se produce en este momento ya lo está haciendo sobre otras lógicas, ya no son las lógicas tradicionales fordistas de las cuales se había desarrollado el turismo en las últimas décadas, basada en productos estandarizados, comunes, compartidos, con esta idea de yo también he ido a, sino ahora lo que se está produciendo es que, fruto también de las crisis acumulación que se habían vivido anteriormente, las lógicas de producción y consumo turístico se transforman, se fragmentan y todo se vuelve atractivo turístico. Desde la producción de alimentos, su elaboración, hasta lugares que desaparecerán por el cambio climático, desde la vida urbana con una simulación de vivir como local, hasta lugares de muerte. Todo pasa a ser parte de un escenario de atractivo turístico y eso lo que hace es que se nos transforme la dinámica. Los turistas salen de los espacios acotados de los hoteles y pasan a estar en cualquier parte y buscando cualquier tipo de actividad. Y esto genera esta oleada de malestar social que provoca en 2014 una primera crisis en torno al consenso sobre la actividad turística y una primera oleada de protestas. Esto, diríamos, apaivaga, se reduce y viene la crisis de la COVID y lo que salimos después de la crisis de la COVID es con un proceso de reactivación muy fuerte, sin complejos por parte de la industria. Todo aquello que habíamos logrado a partir de los años 2015, cuando empieza esta crisis de malestar, de ruptura del consenso, de intentos de regulación, de gestión, etcétera, salta por los aires y lo que tenemos es un turismo y una capital turístico que presiona sin complejos por recuperar todo lo que no había podido ganar en momentos anteriores. Esta crisis puede ser leída como hecho de la industria, como un accidente de una parte de las administraciones públicas, como un accidente, por tanto lo que toca es recuperarse lo antes posible, cueste lo que cueste, y dicho por uno de los hoteleros principales de la ciudad de Barcelona, que nos decía, bueno, ya pintaremos de verde el hotel otra vez cuando toque. Tiene esta concepción utilitarista de estos debates en torno a la sostenibilidad. Nosotros más bien lo entendemos como un problema que tiene que ver con una alerta, con un aviso, que nos pone en evidencia de la vulnerabilidad que nos genera estas dinámicas de especialización turística. Y de alguna manera lo que estamos viviendo ya desde el verano anterior es de nuevo una nueva oleada de protestas, de crisis, de ruptura en torno a estos consensos sobre la actividad turística. Y al mismo tiempo de poner en evidencia los límites que habían tenido distintas concepciones correctoras de la actividad, lo sostenible, lo responsable, lo inclusivo, lo regenerativo, de alguna manera como pequeños mecanismos correctores cuando al final cada vez lo que vivimos es un proceso de crecimiento
y de elitización. Bien, ante esta dinámica lo que estamos observando empezó en abril del año pasado con las protestas en Canarias y ha seguido en más de una decena de ciudades de toda la geografía española que muestran el descontento en términos de agotamiento, en términos de necesidad de cambiar del rumbo, de ponerle límites. Son las manifestaciones, por ejemplo, de Mallorca, de demandas de decrecimiento. Y nos encontramos con esta reactivación, esta situación de ruptura del consenso, de protesta social, pero salimos de la crisis durísima que ha tenido el sector después de la COVID y resulta que las grandes crisis que vivíamos anteriormente siguen ahí y siguen cada vez más fuertes y además no solamente coinciden en el tiempo, sino que se interconectan y tienen que ver con la crisis climática, con la crisis energética, con la crisis de minerales extraños, que tiene que ver directamente con la gran apuesta que ha hecho el sector por la digitalización, como si esto no tuviera una materia detrás que además es escasa y además hay conflictos geopolíticos por controlarla, o una crisis política de estructuras partidarias que cada vez más están de alguna manera negando la evidencia científica, negando cambio climático y nos llevan a escenarios cada vez más complejos. Y al mismo tiempo se agudiza la crisis socioeconómica. Y esto diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el turismo? Pues cuando lo miramos con el turismo, resulta que aquí no nos va a costar leerlo, pero cuando uno ve las estadísticas y las contrasta con la evolución que había tenido el turismo en los últimos años, resulta que el 33% de la población española, según los datos de la encuesta de condiciones de vida, resulta que no puede hacer vacaciones una semana fuera de su casa. En algunos lugares como Andalucía esto sube hasta el 40 y pico %. Es decir, tenemos en Cataluña una tercera parte de la población que no puede hacer vacaciones porque sus condiciones socioeconómicas no se lo permiten. Por tanto, aquí tenemos un montón de gente en necesidad de espacios verdes, de conexión con la naturaleza, de ganas de vivir, de establecer relaciones, que no está entrando en el sector, que no forma parte de las políticas turísticas, que las políticas turísticas no están pensando en el residente, no conciben que la política turística deba tener como sujeto a la población local, sino las dinámicas que tienen que ver con la atracción de inversiones, de capitales, de turistas cada vez con mayor poder adquisitivo. Pero tenemos un porcentaje muy alto de la población que además está creciendo, que no puede hacer vacaciones. Y esto nos pasa en España, con proporciones distintas, pero son datos similares a los que tenemos en la Unión Europea. Si saltamos el Atlántico y vamos a América Latina, ni la mitad de la población puede hacer vacaciones una semana al año. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es un montón de cosas que están fuera del radar. En este contexto y en el marco de la pandemia, ONU Turismo, de una forma muy coyuntural, muy instrumental, empieza a reconocer que en torno al turismo doméstico pasan cosas. Es verdad que es una lectura muy simple y viene a decir, bueno, mientras no vienen los turistas de verdad, fijémonos en el turista doméstico, en el turista nacional, que es el que nos ha salvado las infraestructuras y ha permitido que esto no se termine de desmontar. A nosotros esa lectura nos parece insuficiente y además ha pasado rápidamente de su foco de atención y nos interesan más otras cosas como estas reflexiones en torno a los turismos de proximidad. Aquello que hacemos mayoritariamente los sectores populares, este 30% y más gente que fundamentalmente lo que está haciendo son buscar espacios de ocio, de recreación, de turismo, quedándose o no quedándose a dormir fuera de su lugar de residencia y que están moviéndose en torno a esa franja de 2-3 horas con transporte terrestre y que de alguna manera en torno a esos radios está haciendo actividad y le permite conectar con cosas que están pasando en esos territorios. Esto es algo que nosotros en Alba Sud venimos trabajando desde hace un tiempo, desde el libro este que publicamos de turismos de proximidad, y luego hemos intentado ir radiografiando y proponiendo propuestas de política para un turismo popular organizado desde la proximidad, pensando en las necesidades de la mayoría de la población. Pero tampoco quiero que tengáis una imagen de nosotros como de telepredicadores que venimos aquí a contaros la buena nueva. Y en torno al turismo de proximidad, evidentemente hay potencialidades, hay aspectos que merecen la pena, desde cómo nos está rebajando la presión climática y ecológica, cómo nos ayuda a dinamizar economía local, cómo nos permite en un contexto de mucha vulnerabilidad
y riesgos del sector turístico mantener empleo para una parte importante de trabajadores, es decir, cómo pensamos también en las necesidades de empleo y de condiciones de trabajo dignas de una parte de la población, y al mismo tiempo de reprofesionalización. Si alguien me invita a hacer un tour en Barcelona y me cuenta que el mar está allá, la Rambla aquí, y resulta que la Sagrada Familia me dice que es la catedral, pues eso me interesa poco, difícilmente lo voy a poder utilizar. Si yo como persona que vive en un determinado territorio quiero hacer una ruta y sustituir una tarde de cine, una tarde de teatro, una tarde de concierto por una actividad que tenga que ver con la movilidad, con moverme en el espacio, conocer, voy a necesitar análisis, relatos, historias mucho más en profundidad, más interesantes, y también nos genera una oportunidad de construir una profesionalización mucho más a tono con las exigencias de la propia población local. También nos permite, y aquí es importante a la discusión que tenemos con este proyecto de SEAE, nos permite construir sinergias tanto económicas como pedagógicas con otras partes del territorio, sobre todo con la producción agroecológica. Y luego entraré con más detalle en esto. Y también, y es la parte que tal vez a nosotros nos ha interesado más, es que en el momento que empezamos a discutir quién es el turista, quién es el sujeto de la política turística, qué condiciones creamos para esa práctica, empieza una discusión que es mucho más profunda, que tiene que ver con las políticas turísticas. ¿Quién decide las políticas? ¿Con qué contenidos? Y por tanto nos abre una oportunidad, es decir, ¿por qué una ciudad como Barcelona, de 1,5 millones de habitantes, que recibe prácticamente 30 millones de turistas, resulta que no tiene una política turística para ese 1,5 millones de personas que vivimos en la ciudad? Y no la hay, y además se considera que no debe verla. ¿Por qué debería verla? Y cuando pides cuál es la política turística para la gente que vivimos en Barcelona, en la área metropolitana, se cogen de hombros y nos dicen, ¿pero por qué deberíamos tener esto? Si nosotros nos dedicamos al turismo receptivo. Y esta es la discusión que el turismo de proximidad nos ha posibilitado. Pero al mismo tiempo también tenemos riesgos con esto. Tenemos riesgos de tener visiones demasiado a corto plazo, de generar las mismas dinámicas de precarización y exclusión, que el hecho que seamos nacionales o del mismo país no significa que no podamos reproducir las mismas dinámicas que produce el visitante que viene del exterior, que puede reforzar también argumentos xenófobos que estigmatizan al otro desde la defensa de lo propio como lo único, esa idea del American First de Donald Trump. Y por tanto, cuidado con lo que deseas, que necesitamos formular mejor nuestros deseos para que no acaben teniendo sueños extraños. Y al mismo tiempo nos genera desbordes por incapacidad de gestión, por incapacidad de insuficiencia presupuestaria de estas áreas naturales, de estos espacios rurales que se ven desbordadas de público de proximidad que los desborda y no tiene capacidad para acogerlos. Y entonces ante eso hay la reacción de rechazo. Bueno, vamos a discutir las necesidades del que produce, pero también las necesidades del que demanda, del que necesita. En este contexto, el año pasado hicimos un libro que coordinamos con Iván Murray y Clement Marín Pichirot, en el cual intentamos robustecer el pensamiento crítico en turismo. Y echamos mano de la gente que estaba en torno a nuestra organización y nos preguntamos, ¿qué estás leyendo? ¿A quién estás leyendo que te interese y que no hable de turismo? Y sobre esa base empezamos a rescatar, y nos salió un libro que al final se nos hizo más largo, y al final dijimos, bueno, un día haremos un segundo volumen, pero rescatamos 25 autores y autoras que nos permitían repensar el análisis crítico del capitalismo y al mismo tiempo del turismo. Y a partir de ahí formulamos dos hipótesis a partir de dos autores. Uno, con Jason Moore, lo que hicimos fue pensar la idea de el fin de las naturalezas baratas en las cuales se ha avanzado la expansión del capitalismo en las últimas décadas, cómo eso también se traducía en estos momentos en el ámbito del turismo. La hipótesis del fin del turismo barato. Nos hemos basado, este gráfico del principio, nos hemos basado en una lógica de clases medias, clases trabajadoras, accediendo a actividad turística de forma masiva, con mucho dinero público puesto a disposición, mucho petróleo puesto a disposición de este modelo de movilidad, muchas naturalezas baratas apropiadas como espacios prístinos idealizados, mucha mano de obra barata y precarizada al servicio de este modelo. Esto cada vez es más complicado, cada vez es más difícil
sostener un modelo de movilidad internacional a gran escala subvencionada. Cada vez es más difícil mantener estas naturalezas intactas e idealizadas y que cada vez se ven más afectadas por nuestra propia dinámica de crecimiento capitalista, o cada vez tenemos más problemas para encontrar personal en las industrias porque la gente ya no quiere trabajar en el sector, y el gran problema que tiene hoy la hotelería es que no encuentra personal. La segunda hipótesis que formulamos a partir de este trabajo fue la idea con Eric Olin Bright de pensar las posibilidades de transformación de una actividad, en este caso del turismo, bajo lógicas emancipatorias. Y cómo esto no había que irlo a buscar en un futuro soñado, sino que hoy ya aquí habían muchas prácticas que tenían que ver con la posibilidad de organizar actividad turística bajo lógicas que no son las de la reproducción del capital generador de violencia estructural, sino que responden a necesidades humanas que están ya hoy presentes y que están siendo resueltas, y que no son hegemónicas, pero que están presentes y que podemos construir un montón de cosas en torno a ellas, y que podemos demandar política pública, construir política pública que apoye estos procesos. Ante esta dinámica, lo que construimos es la idea de estamos ante tres escenarios que se están dando al mismo tiempo. Uno es lo que caracterizamos como atrápalo todo, que es la situación que tenemos mayoritaria, es esta idea Barcelona asumiendo cualquier tipo de turista, desde el turista de élite hasta de fin de semana que viene a pegarse una fiesta y ni siquiera alquila habitación donde dormir. Es decir, esta idea de atraparlo todo buscando la maximización de los beneficios a costa de los trabajadores y las trabajadoras, a costa de la población residente. Ante esto y ante las crisis que esto genera, el escenario más fuerte que se nos está dibujando es el de la elitización. Es esta apuesta por el turista de alto poder adquisitivo, que también conecta con discusiones que tenemos en el mundo de la agroecología. Esta idea de ofrecerles experiencias singulares, auténticas. ¿Cuál es el problema de esto? Que no se le ocurre solamente a Barcelona, se le ocurre a Málaga, se le ocurre a Mallorca, se le ocurre a Venecia, se le ocurre a San Sebastián, se le ocurre a Ámsterdam, a París, también a Arabia Saudí. Y la definición es que no hay ricos para todos. Este modelo no nos da para que todos los territorios que puedan apostar por una lógica de elitización del turista, es decir, no quiero el turista de borrachera, quiero el que resulta que nos va a dejar mucho dinero. Resulta que eso no se le ocurre solamente a uno. ¿Qué significa esto? Que hay que invertir mucho dinero público en promoción, en eventos, en infraestructuras para atraer y competir en esa liga por estos sectores. Significa que una carrera suicida en la cual no todos vamos a poder llegar al final, pero que en medio tendremos que dejar muchos recursos que no estamos invirtiendo ante otras necesidades. Y además ese turista de alto poder adquisitivo no nos garantiza que sea virtuoso. Por un lado tiene un consumo ecológico mucho más dañino, es decir, los vuelos en vuelos privados, jets, megayotes, primeras clases, tiene un impacto ambiental enorme, su consumo de agua es desproporcionado y además es proporcionalmente en ascenso en función del tipo de turista que nos llega, es decir, gasta mucho más un turista en un hotel de 5 estrellas que la población residente, de una forma muy desproporcionada. Entonces, tiene este tipo de impacto, pero es que además nada nos garantiza que este turista de alto poder adquisitivo que gasta mucho, esto que se gasta mucho, se redistribuya equitativamente. Nada nos dice que a la población de Barcelona o la población de Mallorca o la de Málaga, el hecho de tener más turistas de alto poder adquisitivo significa que las camareras de piso vayan a cobrar más. No tiene nada que ver con esto. En esta propuesta hacemos un tercer escenario posible, un escenario de disputa, de confrontación, de propuesta, que tiene que ver con la afirmación de un turismo popular construido desde la proximidad. Es decir, ¿cómo construimos un turismo al servicio de la mayoría de la población que además sea coherente con los límites biofísicos del planeta? Es decir, esta idea que nos generalizaron en los años 90 de curro se va al Caribe no es viable, no hay la posibilidad de que todos nos vayamos al Caribe y que lo hagamos toda la población mundial. Por tanto, deberemos construirlo en la cercanía, limitando los impactos ambientales y climáticos que genera nuestra actividad. Por tanto, es una apuesta por cómo a través del turismo, que no estamos hablando de otra cosa que de ocio con desplazamiento, nos permita
desarrollar una propuesta para las necesidades de la mayoría de la población, haciéndolo de forma amable con nuestro entorno y que además nos permita organizar las cosas de otra manera. En AunaSud hemos abierto esta línea de papers, de policy briefs, que nos están ayudando a pensar propuestas políticas, a llevarlas a espacios, a empezar a discutir sobre eso. Y esta imagen que os recojo aquí, que se puede descargar, tiene que ver con esto, con cómo formulamos esta idea de un turismo popular que necesitamos que sea construido necesariamente en la proximidad. Y aquí, con el proyecto SEA, es donde profundizamos en qué posibilidades tendría esto de conectar con el sector agroecológico. ¿Cómo articulamos espacios? Recientemente publicamos un artículo en el cual, a partir de un caso de Perú y un caso de Costa Rica, lo que nos fijábamos eran las posibilidades que tenía un turismo de clases medias, clases bajas, construido en la proximidad, qué potencialidades tendría para fortalecer la producción campesina. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que hasta ahora lo habíamos visto fundamentalmente como un mecanismo de diversificación económica, de buscar la complementariedad. Es decir, ante la crisis de la caída de precios, bueno, tener otros ingresos, con lo cual era también una situación de desborde de las propias familias productoras que tienen que hacer una cosa, la otra y la de más allá. Pero frente a esto, lo que nos dimos cuenta es que aquí operaba otra dinámica, que no solamente diversifica, sino que contribuye a recampesinizar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está contribuyendo es a fortalecer la producción agraria, que lo que está demandando está estimulando vínculos con no solamente la actividad de servicios, sino con el estímulo de encontrar nuevos mercados construidos en la proximidad. Y con esto termino. Nuestra reflexión en este camino y lo que estamos trabajando juntos con las compañeras de SEAE tiene que ver con cómo reconocemos las dificultades, pero también las potencialidades de este espacio de vinculación. Cómo este turista de cercanía, este turismo de proximidad, que tiene necesidades, que tiene derechos, entra en contacto con sectores productores que tienen necesidades, que tienen derechos, y cómo podríamos articular ahí espacios que nos refuercen mucho menos, estimulando circuitos cortos de comercialización con incremento de ventas, que ese turismo de alto poder adquisitivo del extranjero no puede hacer, porque te puede comprar mucho un determinado día, pero no puedes construir una relación comercial estable y mucho menos lo puedes hacer para todo el mundo. Es decir, no la puedes generalizar. Alguien, de nuevo, entraríamos en esta dinámica de competencia. Pero también una de las cosas que nos dábamos cuenta con las entrevistas que hacíamos con Aina, con Raúl y con Carla, era que buena parte de estas actividades, cuando hablábamos con las familias productoras, tenían que ver también con la oportunidad que a través de este mecanismo que llamamos turismo les daba para hacer pedagogía, para explicar al mundo de la ciudad qué significan los costes de producción, cómo están, en qué condiciones están, qué hay detrás de cada una de las cosas que se producen. Este espacio de diálogo entre sectores que a veces vivimos demasiado de espaldas. Y por tanto, eso también, este estímulo a la producción, a encontrar mecanismos de comercialización, que no significa que todo el mundo tenga que hacerlo todo, y a lo mejor necesitamos construir mucho más estructuras de mediación entre un mundo y el otro. No significa que la familia ahora tenga que organizar todas las cosas posibles para garantizar esto, sino que podemos encontrar mecanismos distintos y necesitamos políticas públicas que nos ayuden a eso. Que en lugar de estar dinero para traer Copas Américas de vela para que los pijos del mundo vengan a Barcelona, tengamos recursos para organizar transporte público, para organizar rutas, para fortalecer cooperativas que hagan mediación entre el mundo urbano y este mundo rural. Es decir, necesitamos este tipo de procesos. Por tanto, también es la oportunidad de que mayorías que están viviendo en entornos urbanos también tengan la posibilidad de acceder a espacios verdes. Y esto conecta con una discusión que estamos teniendo también en torno a esta idea de la conservación convivencial, con esta idea de esta separación tan marcada entre la naturaleza y lo humano, y lo que necesitamos es mucha más interconexión que nos permita fortalecer estos vínculos. Y esto empieza también necesariamente por las ciudades, por las áreas metropolitanas y por sus entornos más inmediatos.
Por tanto, termino. Nuestra propuesta es más bien la oportunidad de aprender, de escucharnos, de dudar y al mismo tiempo de firmeza en las propuestas morales que tienen que ver con la defensa de los intereses y los derechos de las clases populares, tanto en entornos rurales como también en entornos urbanos. Y sobre esta lógica, la posibilidad de pensar conjuntamente cómo resolver necesidades compartidas, es que este proyecto, esta colaboración con SEAE, nos ha permitido dar un pasito más, avanzar algo más en la formulación de estas demandas y estas propuestas. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Bueno, como veis, no había exagerado en absoluto.